La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 45. 9. Sobre la razón y la libertad. 3. Desde el punto de vista del individuo, mucho de lo que ocurre parece resultado de manipulaciones, de gestiones, de impulsos ciegos. Con frecuencia la autoridad no es explícita. Los que ejercen el poder creen muchas veces no necesitar hacerla explícita y justificarla. Esa es una razón por la cual los hombres corrientes, cuando se sienten disgustados o están en dificultades, no pueden ver blancos claros para su pensamiento y su acción. No pueden determinar qué es lo que pone en peligro los valores que vagamente disciernen como suyos. Dados esos efectos de la tendencia ascendente a la racionalización, el individuo hace todo lo que puede. Engrana sus aspiraciones y su trabajo con la situación en que está y de la cual no puede salir. A su debido tiempo no busca una salida, se adapta. La parte de su vida que no dedica al trabajo la emplea en jugar, en consumir, en divertirse. Pero también esa esfera de consumo está siendo racionalizada. Enajenado de la producción, del trabajo, lo es también del consumo, del verdadero descanso. Esta adaptación del individuo y sus efectos sobre su medio y su yo tiene por consecuencia no solo la pérdida de su oportunidad y con el tiempo de su capacidad y su voluntad para razonar. Afecta también a sus oportunidades y su capacidad para obrar como hombre libre. Verdaderamente, ni el valor de la libertad ni el de la razón parecen serle conocidos. Esos hombres adaptados no son necesariamente poco inteligentes, aun después de haber vivido y trabajado y jugado en tales circunstancias durante algún tiempo. Karl Mannheim ha aclarado el punto al hablar de autorracionalización, que se refiere al modo en que un individuo, aprisionado en los limitados segmentos de las grandes organizaciones racionales, llega sistemáticamente a regular sus impulsos y sus aspiraciones, su modo de vivir y sus modos de pensar, con estricto apego a las reglas y estatutos de la organización. La organización racional es, de esta suerte, una organización enajenadora. Los principios guías de la conducta y de la reflexión, y con el tiempo también los de la emoción, no tienen su asiento en la conciencia individual del hombre de la Reforma, ni en la razón independiente del hombre cartesiano. En realidad, esos principios guías son ajenos a todo lo que se ha entendido históricamente por individualidad, y están en contradicción con ella. No es decir demasiado el afirmar que, en su extremo desarrollo, la oportunidad para la razón de la mayor parte de los hombres es destruida al aumentar la racionalidad y pasar su localización y su control del individuo a la organización en gran escala. Hay, pues, racionalidad sin razón. Tal racionalidad no es conmensurable con la libertad, sino destructora de ella. No es extraño que el ideal de la individualidad se haya hecho controvertible. En nuestro tiempo, lo que está en discusión es la naturaleza misma del hombre, la imagen que nosotros tenemos de sus límites y posibilidades como hombre. La historia no se hace todavía con la exploración de los límites y significados de la naturaleza humana. No sabemos cuán profunda puede ser la transformación psicológica del hombre al pasar de la edad moderna a la época contemporánea. Pero ahora podemos formular la pregunta en una forma definitiva. ¿Llegará a prevalecer, o siquiera florecer, entre los hombres contemporáneos lo que puede llamarse el robot alegre? Sabemos, desde luego, que el hombre puede ser convertido en un robot por medios químicos y psiquiátricos, por la coacción incesante y por la acción de un ambiente controlado, pero también por presiones fortuitas y series de circunstancias no planeadas. Pero, ¿puede hacérsele que quiera convertirse en un robot animado y complaciente? ¿Puede ser feliz en ese estado? ¿Y cuáles son las cualidades y el significado de esa felicidad? Eso ya no supone meramente, como metafísica de la naturaleza humana, que existe muy profundamente en el hombre como hombre, el impulso hacia la libertad y la voluntad de razonar. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es lo que la naturaleza del hombre, en la actual situación humana, en cada una de las variedades de estructura social, contribuye al ascendiente del robot animado? ¿Y qué es lo que actúa contra él? El advenimiento del hombre enajenado y todos los temas que están detrás de su advenimiento
afecta al conjunto de toda nuestra vida intelectual seria y causa nuestro malestar intelectual inmediato. Es uno de los temas principales de la situación humana en la época contemporánea y de todos los estudios dignos de ese nombre. No conozco idea, tema ni problema tan profundo en la tradición clásica y tan relacionado con la posible insolvencia de la ciencia social contemporánea. Es lo que Karl Marx distinguió tan brillantemente en sus primeros ensayos sobre enajenación y es lo que más le interesa a George Simmel en su justamente famoso ensayo sobre la metrópolis, y Graham Wallace tuvo conocimiento de ello en su obra sobre la gran sociedad. Está detrás de la concepción del autómata de Fromm. El miedo a que ese tipo de hombre tome ascendiente está en la base de muchos de los usos más recientes de conceptos sociológicos clásicos, como los de situación y contrato, comunidad y sociedad. Es el duro sentido de nociones como la del otro dirigido de Riesman y la ética social de White. Y, desde luego, en forma más popular, el triunfo, si es que esto puede llamarse triunfo, de semejante hombre es el significado clave de 1984 de George Orwell. En el lado positivo, lado más que real, anhelado actualmente, los amplios significados del ello de Freud, de la Freiheit de Marx, del yo de George Smith, de la espontaneidad de Karen Horney, radican en el uso de esas concepciones contra el triunfo del hombre enajenado. Intentan encontrar en el hombre como tal algún centro que les permita creer que al fin no podrá ser convertido en tal criatura enajenada, que no llegará a serlo nunca, enajenada de la naturaleza, de la sociedad, de sí misma. La clamorosa petición de comunidad es un intento, equivocado creo yo, para afirmar las circunstancias que eliminarían la probabilidad de semejante hombre. Y muchos pensadores humanistas han llegado a creer que muchos psiquiatras, con su práctica, producen esos hombres enajenados y autorracionalizados, por lo cual rechazan esos procedimientos adaptativos. Detrás de todo esto, y mucho más de la angustia y el pensamiento tradicional y corriente entre los estudiosos del hombre serios e inteligentes, está el hecho simple y decisivo de que el hombre enajenado es la antítesis de la imagen occidental del hombre libre. La sociedad en que ese hombre, en que ese robot animado florece, es la antítesis de la sociedad libre, o en el sentido literal y llano de la palabra, de una sociedad democrática. El advenimiento de ese hombre apunta a la libertad como inquietud, como problema, y esperémoslo, como problema también para los investigadores sociales. Formulado como inquietud del individuo, de cuyos términos y valores éste se siente penosamente ignorante, es la inquietud llamada enajenación. Como problema para los públicos, a cuyos términos y valores son principalmente indiferentes, es en igual grado el problema de la sociedad democrática como hecho y como aspiración. Precisamente porque este problema y esta inquietud no son ahora ampliamente reconocidos, y así no existe de hecho, como inquietudes y problemas explícitos, el malestar y la indiferencia que los presagian son tan profundos y tan extensos en su significado y sus efectos. Esto es hoy una parte importante del problema de la libertad, visto como su contexto político, y es parte importante del reto intelectual que la formulación del problema de la libertad ofrece a los investigadores sociales contemporáneos. No es simplemente paradójico decir que los valores de la libertad y de la razón están detrás de la ausencia de inquietudes, detrás del incómodo sentimiento de malestar y enajenación. De un modo análogo, el problema al cual llevan más típicamente las modernas amenazas a la libertad y a la razón es sobre todo la ausencia de problemas explícitos, a la apatía y no a problemas explícitamente definidos como tales. Los problemas y las inquietudes no han sido aclarados porque los talentos y las cualidades del hombre que se requieren para aclararlos son la libertad y la razón mismas que están amenazadas y disminuidas. Ni las inquietudes ni los problemas han sido seriamente formulados como problemas de los tipos de ciencia social que he venido criticando en este libro. La promesa de la ciencia social clásica es, en parte considerable, que lo serán.